La noche envolvía la ciudad como un manto sucio y rasgado, donde las luces de neón parpadeaban como ojos enfermos en la oscuridad. Sombra, un perro mestizo de pelaje negro azabache salpicado de cicatrices plateadas, trotaba por los callejones olvidados de la zona industrial. Sus patas callosas rozaban el asfalto agrietado, cubierto de charcos que reflejaban el cielo nublado y sin estrellas. El aire estaba cargado de un hedor penetrante, una mezcla de humo de fábricas abandonadas, gasolina derramada y el dulzor podrido de la basura acumulada en los contenedores volcados. Cada paso que daba Sombra era un eco sordo en la quietud, interrumpido solo por el zumbido lejano de autos que pasaban por la avenida principal, como fantasmas indiferentes en la distancia. El hambre era una compañera constante para Sombra, una garra que se clavaba en su vientre vacío y lo impulsaba a olfatear cada rincón. Había aprendido a sobrevivir en estas calles crueles desde que era un cachorro, abandonado por manos humanas que lo habían considerado una carga. Su pelaje, una vez lustroso, ahora estaba opaco y enmarañado, con parches donde las peleas por comida lo habían marcado para siempre. Sus ojos ámbar, agudos y vigilantes, escaneaban las sombras en busca de cualquier oportunidad. Hambre, siempre hambre, pensaba en ese lenguaje instintivo que no necesitaba palabras, un flujo de sensaciones que lo guiaba. Pero esa noche, algo más fuerte que el hambre gritaba en su interior, un instinto primordial que lo hacía detenerse ante un contenedor derribado, donde una bolsa de basura negra y abultada yacía como un cadáver hinchado. El olor que emanaba de la bolsa era diferente, no el habitual tufo de restos orgánicos en descomposición, sino algo más acre, más vivo y a la vez moribundo. Un lamento ahogado, apenas perceptible, se filtraba a través del plástico rasgado. Era un sonido que erizaba el pelaje de Sombra, un gemido que resonaba en sus oídos como un eco de dolor compartido. Intrigado y cauteloso, se acercó, su nariz temblando mientras inhalaba profundamente. El aroma era una tormenta de sensaciones, sangre fresca con un toque metálico, miedo impregnado en el aire como sudor rancio, y algo tierno, vulnerable, que le recordaba a los días lejanos de su propia camada. Sin dudarlo, clavó sus dientes en el borde de la bolsa, tirando con fuerza. El plástico cedió con un crujido sordo, resistiéndose como si guardara un secreto que no quería revelar. Sombra tiró y tiró, sus músculos tensándose bajo el pelaje, las uñas arañando el suelo húmedo para ganar tracción. La bolsa era pesada, más de lo que esperaba, y cada esfuerzo enviaba ondas de fatiga a través de su cuerpo delgado. Gotas de lluvia residuales caían de los aleros de los edificios cercanos, salpicando su hocico y mezclándose con el sudor de su esfuerzo. Finalmente, con un rasgón definitivo, la bolsa se abrió como una herida, derramando su contenido sobre el asfalto frío. Lo que vio allí congeló su instinto por un instante, un horror que incluso un perro callejero como él no podía ignorar. 4 cuerpos diminutos yacían inertes, cachorros apenas destetados, con pelajes sucios y enmarañados que variaban del gris al marrón moteado. Sus ojos cerrados para siempre, sus bocas abiertas en un último jadeo silencioso. Marcas de crueldad humana cubrían sus pequeños cuerpos, moretones púrpura bajo el pelaje rasurado, cuerdas que habían apretado sus cuellos hasta la asfixia, y heridas abiertas que olían a infección y negligencia. Uno tenía una pata torcida en un ángulo imposible, como si hubiera sido pisoteado deliberadamente. El hedor de la muerte reciente se elevaba como un vapor invisible, mezclándose con el olor a cloro y químicos que sugería un origen siniestro, quizás un laboratorio o un lugar donde los humanos jugaban a ser dioses con vidas ajenas. Sombra retrocedió un paso, su cola baja y rígida, un gruñido bajo escapando de su garganta. Había visto muerte antes, ratas aplastadas, gatos atropellados por autos indiferentes, pero esto era diferente. Esto era maldad deliberada, un acto que olía a humano en su peor forma. Su mente instintiva procesaba el horror en flashes, no comida, dolor, humanos malos. Pero entonces, entre los cuerpos inmóviles, un movimiento débil captó su atención. Un gemido tenue, casi inaudible, emergió de uno de los cachorros, una hembrita diminuta con pelaje blanco sucio y manchas negras alrededor de los ojos, como máscaras de lágrimas secas. Sus párpados se entreabrieron apenas, revelando ojos vidriosos que imploraban ayuda, un brillo de vida que luchaba contra la oscuridad inminente. Luna, como Sombra la nombraría en su mente instintiva, por el pálido resplandor de su pelaje que recordaba la luna oculta tras nubes, yacía allí, su pecho subiendo y bajando en respiraciones irregulares. Su cuerpo era el más pequeño, apenas un bulto tembloroso, con heridas similares a las de sus hermanos, una cuerda floja aún alrededor de su cuello delgado,
cortes superficiales en las patas que sangraban levemente, y un temblor que indicaba hipotermia o shock. El frío del asfalto se filtraba en su piel fina, y el olor a miedo era abrumador, un perfume ácido que hacía que Sombra sintiera una punzada en su propio pecho, impulsado por un instinto paternal que no sabía que poseía, quizás un eco de su propia madre perdida hace años. Sombra se acercó con cautela. Su lengua áspera lamió las heridas de Luna, limpiando la sangre coagulada con delicadeza instintiva. El sabor salado y metálico inundó su boca, pero no se detuvo. Sintió el calor tenue de su cuerpo contra el suyo, un pulso débil que latía como una promesa frágil. Vive, pequeña, vive, pensó en ese diálogo interno sin palabras, un flujo de emociones que lo anclaba a ella. Por primera vez en mucho tiempo, Sombra no pensaba solo en su supervivencia, esta criaturita dependía de él, y eso despertaba algo feroz en su interior, una lealtad primitiva que lo hacía erguir las orejas ante cualquier ruido. El conflicto se cernía sobre ellos como una sombra más oscura. Sombra sabía que no podía quedarse allí, el callejón era expuesto, un lugar donde los humanos pasaban con sus botas pesadas y sus intenciones impredecibles. Decidió protegerla, arrastrarla a un escondite cercano que conocía, un hueco bajo un puente derruido, cubierto de maleza y lejos de las luces. Con cuidado, tomó a Luna por el pescuezo, como una madre loba con su cría, sintiendo su peso liviano pero precioso. El gemido de ella se intensificó un poco, un sonido que le partía el alma, pero Sombra siguió adelante, sus patas moviéndose con sigilo sobre el asfalto resbaladizo. Sin embargo, el peligro acechaba. Mientras avanzaba, un ruido nuevo perforó la noche, pasos humanos, pesados y deliberados, acercándose desde el extremo del callejón. Sombra se tensó, su olfato captando el olor a sudor humano, cigarrillos y algo químico, similar al que emanaba de la bolsa. Eran ellos, los responsables, regresando por la evidencia que habían descartado como basura. Un humano encapuchado emergió de las sombras, su silueta recortada contra la luz de un farol distante. Hablaba en voz baja por un teléfono, su voz un siseo que erizaba el pelaje de Sombra. ¿Dónde está la bolsa? No podemos dejar cabos sueltos. El hombre barría el suelo con una linterna, el haz de luz danzando peligrosamente cerca del rastro de sangre y plástico rasgado. Sombra aceleró, su corazón latiendo como un tambor en su pecho, arrastrando a Luna con urgencia renovada. El frío del miedo se mezclaba con la determinación ardiente en sus venas. ¿Los descubrirían? El haz de luz se acercaba, iluminando el contenedor volcado, y el humano maldijo en voz baja al ver los cuerpos expuestos. Sombra se adentró en la oscuridad del siguiente recoveco, pero el eco de los pasos se intensificaba, persiguiéndolos como un depredador invisible. La noche parecía contener la respiración, y el destino de Luna colgaba de un hilo tan frágil como su propio pulso. Sombra se adentró en la oscuridad del edificio abandonado, con Luna colgando delicadamente de su boca como un tesoro frágil. El refugio era un esqueleto de concreto y metal oxidado, un antiguo almacén que el tiempo había reclamado para las sombras y los olvidados. El polvo flotaba en el aire como niebla espectral, irritando sus ojos ámbar y asentándose en su pelaje negro como una capa de ceniza. Cada paso resonaba con un eco hueco, interrumpido por el goteo constante de agua que se filtraba a través del techo agrietado, formando charcos turbios en el suelo irregular. El olor a moho era abrumador, un hedor húmedo y terroso que se mezclaba con el aroma rancio de excrementos de ratas y el dulzor podrido de madera descompuesta. Era un lugar precario, pero ofrecía cobijo de los ojos humanos y del viento cortante de la noche urbana. Con cuidado, depositó a Luna en un rincón resguardado por un montón de cajas derruidas, forrando el suelo con trapos viejos que encontró olfateando alrededor. La pequeña hembrita temblaba, su pelaje blanco sucio erizado por el frío que calaba hasta los huesos. Sombra se acurrucó junto a ella, su cuerpo cálido presionando contra el suyo para compartir el poco calor que tenía. A través de su perspectiva instintiva, escuchaba los débiles gemidos de Luna como ecos de un lenguaje primitivo, súplicas que resonaban en su mente: frío, mamá, duele. Eran sonidos que no formaban palabras, pero que transmitían un dolor visceral, un anhelo por una protección que ya no existía. Sombra lamió su hocico, sintiendo el sabor salado de sus lágrimas invisibles, y un nudo se formó en su pecho, un sentimiento que no era solo instinto, sino algo más profundo, como si el sufrimiento de Luna se filtrara en su propia alma animal. El hambre no esperaba, y Sombra sabía que Luna necesitaba fuerza para sobrevivir. Se aventuró en las profundidades del edificio, sus patas sigilosas sobre el concreto polvoriento.
El olor a roedores era fuerte aquí, un rastro picante que lo guiaba a través de pasillos oscuros. Con un salto rápido, atrapó una rata gorda que huía entre las sombras, sus dientes cerrándose con un chasquido seco. El animal se debatió un instante antes de quedar inerte, y Sombra lo arrastró de vuelta, desgarrando la carne para masticarla en trozos suaves que pudiera regurgitar para Luna. La pequeña mordisqueó débilmente, pero pronto tosió, escupiendo flemas teñidas de sangre que salpicaban el suelo. Su respiración se volvió entrecortada, un silbido doloroso que hacía que Sombra se paseara ansioso, su cola baja y sus orejas erguidas. No. No te vayas, pensaba, interpretando sus jadeos como una despedida inminente. La noche se extendía interminable, y Sombra velaba junto a ella, lamiendo sus heridas infectadas, sintiendo el pulso débil de su corazón contra su propio pecho. En ese momento de quietud, una oleada de empatía lo invadió, recuerdos fugaces de su propia soledad, de noches frías sin nadie que lo acurrucara, se entretejían con el presente, haciendo que sus ojos se humedecieran con un brillo inusual, pero Luna empeoraba, la tos se intensificaba, y un olor a infección se elevaba de sus heridas, un hedor acre que advertía de peligro. Sombra sabía que no podía hacerlo solo. En un giro de determinación instintiva, decidió buscar ayuda más allá de su aislamiento. Recordaba una manada de perros callejeros que merodeaba por los límites de la zona industrial, un grupo unido por la supervivencia en las márgenes de la ciudad. Liderados por Viento, un viejo sabueso de pelaje grisáceo y ojos nublados por la edad, eran conocidos por su ferocidad territorial. Sombra tomó a Luna con delicadeza y salió al exterior, la luna oculta tras nubes densas proyectando una luz difusa sobre las calles desiertas. El viento nocturno llevaba olores lejanos, humo de fogatas improvisadas, el rugido distante de trenes de carga, y el rastro sutil de la manada, un aroma colectivo de pelaje húmedo y marcas territoriales. Al acercarse al territorio de la manada, un lote baldío rodeado de cercas derruidas y pilas de chatarra, Sombra sintió la tensión en el aire. Un gruñido bajo emergió de las sombras, y varios perros surgieron, sus siluetas agresivas recortadas contra la oscuridad. Viento, el líder, se adelantó con pasos medidos, su hocico arrugado en una mueca de advertencia. Hablaron, mediante posturas y sonidos no verbales. Viento erizó el lomo, un gruñido ronco que Sombra interpretó como, intruso, ¿qué buscas aquí? Sombra depositó a Luna en el suelo y adoptó una postura sumisa, cola baja y ojos desviados, emitiendo un aullido bajo que transmitía urgencia, ayuda, pequeña herida, humanos malos. La manada circuló alrededor, olfateando a Luna con narices curiosas. Uno de los perros más jóvenes, un mestizo fornido llamado Garra, ladró desafiante, iniciando una pelea territorial. Sus dientes chocaron contra el hombro de Sombra en un arrebato de dominancia, rasgando la piel y enviando un dolor ardiente a través de su cuerpo. Sombra se defendió con un giro rápido, mordiendo la pata de Garra, pero la sangre brotó de su herida, caliente y pegajosa, tiñendo su pelaje negro. La alianza se formó tensa, forjada en la necesidad mutua. Viento intervino con un ladrido autoritario, deteniendo la escaramuza. Olfateó a Luna detenidamente, su nariz experta detectando capas de olores que Sombra no había percibido del todo. El humano es veneno, dijo, Viento mediante un gruñido prolongado y una mirada fija, pero juntos somos tormenta. Reveló su olfato agudo, un triunfo inesperado, en los restos de olor que crujían a Luna y a los cuerpos que Sombra describió instintivamente, detectó un rastro químico peculiar, un aroma sintético como a desinfectante y metal oxidado, que apuntaba a un laboratorio ilegal en las afueras de la ciudad. Allí. Origen del mal, transmitió Viento, su postura indicando dirección hacia el este, donde las fábricas abandonadas se erguían como fantasmas industriales. Sombra sintió un alivio mezclado con desconfianza, la manada ofrecía protección, pero las cicatrices de traiciones pasadas lo hacían cauteloso. Regresaron al refugio temporal en el lote, donde la manada formó un círculo alrededor de Luna. Escenas emocionales se desplegaron, Sombra se acurrucó de nuevo con ella, sintiendo su latido débil como un susurro contra su costado, evocando una empatía profunda por el vínculo animal que trascendía especies. Viento lamió las heridas de Luna con una ternura sorprendente, masticando hierbas silvestres que crecían entre las grietas para aplicarlas como un bálsamo instintivo. La manada compartió presas cazadas colectivamente, un par de palomas urbanas y restos de basura comestible, fortaleciendo el lazo. En la quietud, Sombra dialogó internamente con Luna, interpretando sus gemidos más calmados como, gracias, cálido ahora,
Un momento que hacía que el lector sintiera el peso de su resiliencia compartida. Mientras planeaban infiltrarse en la zona industrial para seguir el rastro químico, la tensión crecía. La manada discutía en gruñidos y posturas, rutas seguras, vigilantes humanos, posibles trampas. Pero un perro de la manada, un flaco mestizo llamado Sombra Falsa, con ojos astutos y un pelaje moteado que lo camuflaba en la oscuridad, albergaba secretos. Movido por el hambre crónica y promesas susurradas de humanos que lo habían alimentado en el pasado, traicionó al grupo. Mientras los demás descansaban, se escabulló hacia las luces distantes, ladrando un código que alertaba a los miembros de la red criminal. Sombra, con sus sentidos agudizados por la adrenalina, oyó el eco de sirenas aproximándose, un aullido mecánico que cortaba la noche como una amenaza inminente. El olor a goma quemada y escape de auto se intensificaba, mezclado con el sudor humano de los perseguidores. Nos han vendido, pensó Sombra, su pelaje erizado mientras miraba a la manada, preguntándose si su nueva alianza los había condenado a todos. Luna gimió débilmente a su lado, y el corazón de Sombra latió con furia protectora. Las sirenas se acercaban, luces rojas y azules parpadeando en el horizonte, y el grupo se tensó, listo para huir o luchar, dejando un velo de incertidumbre sobre su destino. La tormenta estalló con una furia repentina, como si el cielo mismo estuviera llorando la injusticia que Sombra y la manada habían presenciado. Las nubes negras se habían acumulado durante horas, pero ahora descargaban su ira en torrentes implacables que azotaban las calles de la ciudad industrial. El agua caía en cascadas heladas, empapando el pelaje de Sombra hasta la piel, un frío punzante que se filtraba en sus huesos como agujas invisibles. Cada gota golpeaba el asfalto con un tamborileo ensordecedor, formando ríos improvisados que arrastraban basura y escombros por los callejones. Los truenos retumbaban como amenazas lejanas, ecos graves que vibraban en el pecho de Sombra, haciendo que su corazón latiera con un ritmo acelerado de miedo y determinación. El aire estaba cargado de un olor fresco y eléctrico, mezclado con el hedor urbano de alcantarillas desbordadas y metal oxidado, un perfume caótico que confundía incluso su olfato agudo. Sombra llevaba a Luna en su boca con delicadeza extrema, sus dientes sujetando el pescuezo de la pequeña sin herirla, sintiendo su cuerpo tembloroso contra su lengua. La manada se movía en formación dispersa, viento al frente con su paso sabio pero lento, Garra y los demás flanqueando los lados para vigilar. Las sirenas que habían oído antes se habían desvanecido en la distancia, probablemente desviadas por la tormenta que ahora los obligaba a huir. El lote baldío donde se habían refugiado se inundaba rápidamente, el agua subiendo como una marea traicionera que amenazaba con ahogarlos en su propio escondite. Muévete, rápido, tormenta camufla, pensó Sombra en su lenguaje instintivo, interpretando los gruñidos de viento como una orden colectiva. Usaban la lluvia para borrar su rastro, el agua diluyendo los olores que podrían delatarlos a los perseguidores humanos. Pero el avance era tortuoso, corrientes improvisadas cruzaban las calles, arrastrando latas vacías y plásticos que chocaban contra sus patas, y el viento aullante empujaba sus cuerpos delgados como si quisiera derribarlos. Mientras trotaban por una avenida abandonada, el agua les llegaba ya a las rodillas, un torrente helado que entumecía las extremidades de Sombra. Un relámpago iluminó el cielo, revelando edificios derruidos como siluetas fantasmales, y el trueno subsiguiente hizo que Luna gimiera débilmente en su boca, un sonido ahogado que le partía el alma. Sombra apretó el paso, pero una corriente repentina lo golpeó de lado, amenazando con arrastrarlo. Sus patas resbalaron en el asfalto resbaladizo, y por un instante, el mundo se inclinó, el agua lo envolvió, fría y asfixiante, el sabor salado de la lluvia mezclándose con el barro en su hocico. Luchó con todas sus fuerzas, clavando las uñas en el suelo para recuperar el equilibrio, sintiendo el pánico de Luna como un latido acelerado contra sus dientes. No soltar, vive, se repetía internamente, un mantra primitivo que lo impulsaba a emerger jadeante, escupiendo agua mientras continuaba. En medio del caos, visiones instintivas asaltaron a Sombra, recuerdos fugaces de su propio abandono pasado que la tormenta parecía desenterrar como raíces podridas. Recordaba una noche similar, años atrás, cuando era un cachorro tembloroso dejado en una caja bajo la lluvia, el agua empapando su pelaje mientras los humanos se alejaban en un auto rugiente. El frío de entonces se mezclaba con el presente, evocando una empatía profunda por Luna, como si su dolor fuera una extensión del suyo. Solo, como yo, pero no ahora, pensó, un flujo de emociones que lo hacía más protector, más feroz. La manada enfrentaba obstáculos similares. Garra fue arrastrado por una corriente,
ladrando alarmado antes de que viento lo ayudara a salir, su pelaje gris chorreando como un trapo viejo. Usaban la tormenta innovadoramente, zigzagueando por callejones donde el agua borraba huellas y olores, convirtiendo la adversidad en un aliado contra los humanos que los cazaban. Al doblar una esquina, pasaron cerca de un refugio animal que se erguía como una fortaleza falsa en la periferia de la zona industrial. Las luces tenues parpadeaban a través de las rejas, y el olor a perros enjaulados se filtraba incluso bajo la lluvia, un aroma denso de miedo, orina y desinfectante barato. Sombra aminoró el paso, sus orejas erguidas captando diálogos humanos que se colaban por una ventana entreabierta. Dos trabajadores, siluetas borrosas bajo el aguacero, hablaban en tonos conspiradores, sus voces cortadas por el viento pero audibles para su oído agudo. «Esos perros valen oro en el mercado negro», decía uno, un hombre corpulento con voz ronca, mientras fumaba un cigarrillo empapado. «Sí, pero con esta tormenta, los envíos se retrasan». «No podemos arriesgarnos a que la policía husmee», respondía el otro, más delgado y nervioso, ajustando una jaula que resonaba con ladridos ahogados. Sombra gruñó internamente, interpretando sus palabras como amenazas veladas: «Humanos, veneno, roban vidas». La manada se alejó sigilosamente, usando el ruido de la lluvia para camuflar sus pasos, pero el encuentro avivó la urgencia en Sombra, recordándole que el mal se extendía más allá de la bolsa de basura. La tormenta no amainaba, al contrario, se intensificaba, con vientos que aullaban como lobos enfurecidos y relámpagos que iluminaban el caos. Sombra sentía el agotamiento en sus músculos, el peso de Luna en su boca convirtiéndose en una carga amorosa pero pesada. Pero entonces, un triunfo inesperado surgió de la oscuridad, al refugiarse bajo un puente de ruido, donde el agua corría como un río salvaje. Olfatearon un aroma diferente, humano pero no hostil. Siguiendo el rastro, llegaron a una clínica veterinaria improvisada en un edificio modesto, sus luces cálidas como un faro en la noche. La puerta trasera estaba entreabierta, y Sombra, impulsado por la desesperación, depositó a Luna en el umbral y ladró con urgencia, un sonido que cortaba el rugido de la tormenta. Una mujer emergió, Ana, una veterinaria compasiva con ojos cansados pero bondadosos, su bata blanca salpicada de barro. Al ver a Luna, jadeante y herida, su expresión se suavizó. «Pobre criatura, ¿qué te han hecho?», murmuró, arrodillándose sin miedo a la manada que acechaba en las sombras. Sombra retrocedió un paso, pero no huyó, algo en su toque gentil lo calmaba. Ana levantó a Luna con cuidado, sintiendo su pulso débil, y la llevó adentro, gesticulando para que Sombra la siguiera. El interior era un oasis de calidez, el olor a antiséptico limpio, el zumbido suave de un calentador, y el tacto de toallas suaves que envolvían a Luna. Ana curó a la pequeña secretamente, inyectando antibióticos y limpiando heridas con manos expertas, susurrando palabras suaves: «Vas a estar bien, pequeña. Eres una luchadora». Sombra interpretaba esos toques como promesas, un lenguaje humano-animal que forjaba una conexión profunda. El calor de sus manos en el pelaje de Luna era como un juramento de protección, evocando en él una confianza inusual. Mientras Ana examinaba a Luna bajo una luz brillante, descubrió algo inesperado: un microchip implantado en su cuello, un diminuto dispositivo que, al escanearlo, reveló coordenadas de un almacén criminal en las afueras. «Esto es grande, esto podría exponerlos», murmuró Ana, sus ojos ensanchándose con determinación. Pero el momento de triunfo se tiñó de peligro. Al salir para buscar suministros, Sombra olfateó el aire, un rastro familiar de sudor humano y químico se acercaba, mezclado con el olor a goma de autos que chapoteaban en los charcos. Los perseguidores estaban cerca, atraídos quizás por el traidor o por pistas residuales. Sombra gruñó bajo, su pelaje erizado bajo la lluvia que aún caía, alertando a la manada. Ana miró hacia la oscuridad, su rostro palideciendo al oír motores distantes. «¿Vienen por ustedes?», preguntó, pero Sombra ya se tensaba, listo para defender, dejando un velo de tensión por la emboscada inminente que acechaba en las sombras empapadas. Sombra y Viento se adentraron en las profundidades de la zona industrial, siguiendo el rastro químico que Viento había detectado en Luna. El aire estaba espeso con humo industrial que salía de chimeneas oxidadas, un velo grisáceo que irritaba los ojos y quemaba las fosas nasales. El clangor de maquinaria distante resonaba como un pulso metálico, un eco incesante de engranajes girando y metal chocando contra metal, recordando a Sombra los latidos de un corazón mecánico y frío.
Los olores acres de miedo animal se entretejían con el hedor a aceites quemados y productos químicos corrosivos, un perfume tóxico que hacía que el pelaje de Sombra se erizara instintivamente. El olor quema, como fuego en las venas, pero Luna depende de esto, pensaba Sombra en su diálogo interno primitivo, un flujo de sensaciones que lo impulsaba adelante, ignorando el ardor en su hocico y la fatiga en sus patas. El almacén se erguía ante ellos como una fortaleza olvidada, un edificio masivo de concreto agrietado y puertas de metal corrugado, rodeado de cercas electrificadas que zumbaban con una amenaza sutil. La noche había caído por completo, pero luces de seguridad parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras alargadas que bailaban como depredadores acechantes. Sombra y Viento se movieron con sigilo, sus cuerpos pegados al suelo húmedo por la tormenta reciente, el barro pegajoso adhiriéndose a sus pelajes. Garra y un par de perros de la manada los seguían a distancia, formando un equipo improvisado para la infiltración. El rastro químico se intensificaba aquí, un hilo invisible que guiaba a Viento, cuyo olfato envejecido pero experto detectaba capas de olores, cloro, sangre seca y el sudor rancio de humanos estresados. Al acercarse a una puerta lateral entreabierta, Sombra sintió el primer obstáculo intenso, guardias armados patrullando el perímetro. 2 hombres corpulentos, vestidos con uniformes sucios y linternas en las manos, caminaban en círculos, sus botas pesadas chapoteando en charcos residuales. El olor a tabaco y alcohol emanaba de ellos, mezclado con el metal frío de sus armas. Sombra se agazapó detrás de un contenedor volcado, su corazón latiendo con fuerza, interpretando los murmullos humanos como amenazas. Esta noche está tranquila, pero no bajemos la guardia. El jefe dice que hay cabos sueltos. Viento gruñó bajo, una señal para esperar, y juntos esperaron un momento de distracción. Uno de los guardias se alejó para encender un cigarrillo, dejando una brecha. Se colaron adentro, el interior del almacén revelándose como un laberinto de jaulas apiladas y estanterías llenas de cajas marcadas con símbolos químicos. El aire era sofocante, cargado con el hedor abrumador de orina animal, excrementos y miedo puro, un olor tan denso que Sombra sentía como si lo pudiera masticar. Jaulas con perros aterrorizados se alineaban en filas interminables, algunos ladraban débilmente, otros yacían inertes, sus ojos vidriosos reflejando el sufrimiento. Un pastor alemán con costillas visibles gruñía desde su encierro, mientras un grupo de cachorros similares a Luna se acurrucaban temblando, sus gemidos formando un coro lastimero que resonaba en las paredes metálicas. Sombra sintió una oleada de ira instintiva, un fuego que ardía en su pecho. Libres, deben ser libres, pensó, su mente procesando el horror en flashes primitivos. En un caos planificado, Viento mordió el candado de una jaula cercana, sus dientes viejos pero fuertes rompiendo el metal oxidado con un chasquido. Sombra lo imitó, liberando a un perro tras otro, un labrador flaco que cojeaba, una perra mestiza con crías pegadas a ella. Los liberados, en lugar de huir en pánico, formaron un giro creativo e instintivo, un coro de aullidos colectivos que se elevó como una sinfonía de resistencia. No era un ruido caótico, sino un ritual animal profundo, un aullido sincronizado que exploraba la unidad en el dolor, distrayendo a los humanos. Los guardias adentro gritaron alarmados, ¿qué demonios es eso? Suena como un motín. Mientras corrían hacia el ruido, dejando pasillos desprotegidos, en medio del tumulto, Sombra confrontó una escena emocional que le partió el alma, una jaula con un cachorro moribundo, similar a Luna en tamaño y fragilidad, con pelaje blanco sucio y ojos apenas abiertos. El pequeño yacía en un charco de su propia sangre, sus costillas subiendo y bajando en respiraciones agonizantes, heridas infectadas supurando un pus amarillento que olía a podredumbre. Sombra se acercó, su nariz tocando las barras frías, lamiendo el hocico del cachorro a través del hueco. El gemido del moribundo era un eco de Luna, un sonido que evocaba lágrimas en el lector. Dolor, fin, adiós, interpretaba Sombra, sintiendo un nudo en la garganta animal, un pesar que lo hacía aullar internamente. Recordaba a sus propios hermanos perdidos, abandonados en calles similares, y por un instante, el mundo se redujo a ese vínculo roto, una empatía profunda que lo impulsaba a liberar al cachorro, acunándolo brevemente antes de que su último aliento se desvaneciera. El momento era crudo, el tacto frío del cuerpo inerte contra su pelaje evocando la fragilidad de la vida animal en un mundo dominado por la crueldad humana, pero no había tiempo para el duelo, el caos de los aullidos proporcionaba cobertura. Viento olfateó un rastro más profundo, guiándolos a una oficina improvisada en el fondo del almacén, donde pilas de documentos y computadoras zumbaban bajo luces fluorescentes parpadeantes.
El olor a papel viejo y tinta se mezclaba con el sudor humano reciente. Sombra, con su astucia instintiva, mordió una carpeta que Viento indicó, arrastrándola fuera, documentos que exponían la red criminal, listas de compradores en el mercado negro, mapas de rutas de tráfico y fórmulas químicas para sedantes usados en los animales. Era un triunfo inesperado, evidencia tangible que olía a victoria, pero también a peligro. Esto cambia todo, humanos caerán, pensó Sombra, su mente procesando el peso de los papeles como un arma secreta, mientras escapaban por un pasillo lateral, arrastrando los documentos en sus bocas, el desastre se desató. Un humano, un guardia rezagado con ojos alertas, los vio desde una esquina, intrusos. Perros sueltos, gritó, activando una alarma que perforó el aire con un chillido estridente, luces rojas parpadeando como sangre derramada. El almacén cobró vida con caos, puertas se cerraron con clangor, y perros de guardia, mastines entrenados y feroces, con collares electrificados, fueron liberados de jaulas especiales. Sus ladridos eran truenos, sus ojos rojos de rabia inducida, oliendo a adrenalina y agresión. Sombra sintió el pánico subir por su espina, el pelaje erizado mientras corría, los documentos pesados en su boca. Los mastines los perseguían, sus patas pesadas golpeando el suelo, acercándose con velocidad aterradora. Viento cojeaba ligeramente, herido en la refriega, y la manada se dispersaba en el pánico. ¿Sobreviviremos esta cacería?, se preguntaba Sombra, el aliento caliente de los perseguidores en su cola, el almacén convirtiéndose en un laberinto de muerte inminente, el escape era una carrera desesperada. Sombra zigzagueaba entre jaulas volcadas, el clangor de metal resonando, el olor a miedo colectivo elevándose como una niebla. Un mastín saltó sobre Garra, mordiendo su flanco con un crujido de carne, un aullido de dolor cortando el aire. Sombra giró para ayudar, pero Viento lo empujó adelante. Corre, documentos. Luna espera. El triunfo de los papeles se volvía amargo, el peso en su boca un recordatorio de lo que estaba en juego. La alarma ululaba sin cesar, atrayendo más humanos con linternas y redes. Sombra saltó por una ventana rota, el vidrio cortando su pata en un dolor agudo, sangre caliente goteando mientras aterrizaba en el exterior lluvioso. Pero los mastines no se detenían, saltando tras él, sus gruñidos como promesas de muerte. La noche se tragaba sus siluetas, pero el peligro los envolvía, dejando un velo de ansiedad sobre si Sombra sobreviviría a la persecución implacable. De regreso en el lote baldío que la manada había convertido en refugio temporal, el calor del verano urbano se pegaba al pelaje como una segunda piel húmeda y sofocante. El sol de mediodía quemaba el asfalto agrietado, haciendo que el aire temblara en ondas visibles y que el olor a chatarra caliente, aceite rancio y orina vieja se volviera insoportable. Pulgas y garrapatas saltaban entre los hierros retorcidos, picando sin descanso la piel irritada de los perros. El agua de los charcos de la tormenta anterior se había evaporado, dejando solo costras de barro seco que crujían bajo las patas. Sombra, exhausto por la cacería del almacén, depositó con cuidado los documentos robados en un hueco entre dos planchas de metal, cubriéndolos con tierra para ocultarlos. Su pata cortada por el vidrio aún sangraba levemente, un dolor punzante que ignoraba mientras lamía las heridas de Luna, ahora más fuerte gracias a los cuidados de Ana, pero todavía frágil como una hoja seca. La manada se reunía en círculo, jadeante bajo la sombra escasa de un camión abandonado. Viento, con el pelaje gris enmarañado y una cojera nueva en la pata trasera, caminaba lento entre ellos. Hablaron, mediante gruñidos, posturas y miradas intensas. Viento erguía el lomo ligeramente, mostrando autoridad. La manada es familia, pero el humano rompe todo. Sombra respondía bajando la cabeza en respeto, pero sus ojos ámbar brillaban con desconfianza creciente. El aire estaba cargado de un sabor amargo, no solo del calor, sino de algo más profundo, la desconfianza que se filtraba como veneno lento. Garra, aún con la herida fresca del mastín, gruñía cada vez que Sombra Falsa, el perro flaco y moteado, se acercaba demasiado. El traidor mantenía la cola baja, fingiendo sumisión, pero sus ojos astutos miraban hacia los bordes del lote, como si esperara una recompensa que solo él conocía. Las tensiones internas emergieron como una tormenta lenta. Sombra Falsa había regresado al amanecer, alegando haberse perdido en la persecución, pero su pelaje olía débilmente a comida humana procesada, restos de hamburguesa y salsa que ningún perro callejero encontraba fácilmente. Viento lo olfateó con detenimiento,
sus narinas dilatadas captando el rastro traidor, pero la manada necesitaba cada pata disponible, así que lo toleraron, por ahora. El calor opresivo exacerbaba todo, los perros bebían de charcos sucios con avidez, la lengua colgando, y las peleas menores por sombras o restos de comida estallaban con facilidad. Sombra se mantenía cerca de Luna, acurrucado a su lado, sintiendo su respiración más regular pero aún débil. Cada vez que ella gemía en sueños, un pinchazo de dolor le atravesaba el pecho, como si la traición que se avecinaba ya le mordiera el corazón. El obstáculo estalló al atardecer, cuando el sol se hundía rojo y sangriento detrás de las fábricas. Sombra falsa, movido por el hambre crónica y por promesas susurradas de humanos que le habían arrojado comida en el pasado, se escabulló nuevamente. Esta vez, su ladrido deliberado resonó en la distancia, un código que Sombra reconoció demasiado tarde, una alerta directa a la red criminal. Minutos después, el olor a motores diésel y sudor humano invadió el lote. Faros de camionetas barrieron el terreno, iluminando la manada en un instante cegador. Los perros se pusieron en pie, gruñendo en coro, pero el traidor ya había desaparecido entre las sombras. La escena emocional fue devastadora. Sombra se interpuso frente a Luna, su cuerpo tenso como un arco, pelaje erizado y colmillos a la vista. Los humanos bajaron armados con redes, bastones eléctricos y tranquilizantes. Uno de ellos, el mismo encapuchado del callejón inicial, gritó órdenes: el negro grande y la cachorra blanca. Vivos si es posible, pero no arriesguen. Garra cargó contra el primero, mordiendo una pierna con furia, pero un bastonazo eléctrico lo derribó convulsionando. Viento intentó organizar la defensa, ladrando señales para dispersarse, pero la traición había sido demasiado precisa. Conocían exactamente dónde estaba Luna. Sombra defendió a la pequeña con una ferocidad que sorprendió incluso a él mismo. Saltó sobre un humano que se acercaba con una red, sus dientes cerrándose en el antebrazo con un crujido de carne y hueso. El hombre gritó, soltando la red, y la sangre caliente salpicó el hocico de Sombra, un sabor metálico que mezclaba rabia y miedo. Otro disparo de tranquilizante rozó su hombro, quemando como fuego líquido, pero no lo detuvo. Sintió el dolor de la traición como una herida abierta más profunda que cualquier mordida. La manada, su nueva familia, se desmoronaba por culpa de uno de los suyos. Familia, rota, por comida, pensó, un lamento interno que lo hacía aullar mientras luchaba, evocando una empatía brutal por la lealtad animal que los humanos nunca entenderían. En medio del caos, la manada usó su inteligencia colectiva de manera innovadora. Viento, a pesar de la cojera, lideró una distracción. Varios perros volcaron bidones de aceite viejo, creando un charco resbaladizo que hizo caer a 2 humanos. Otros mordieron neumáticos, desinflándolos con chasquidos explosivos. Sombra, viendo una oportunidad, tomó a Luna por el pescuezo y corrió hacia un hueco en la cerca que conocían solo ellos. Pero justo cuando creía haber escapado, una red lo envolvió desde atrás. El peso lo derribó, enredándolo con Luna, que gimió aterrorizada. Los humanos se acercaron riendo, uno de ellos levantando un bastón eléctrico. Entonces llegó el triunfo inesperado. Un auto conocido irrumpió en el lote. Ana, la veterinaria, acompañada de un periodista joven con cámara en mano. Habían seguido el rastro de los documentos que Sombra había dejado parcialmente visibles como señal instintiva. El periodista filmaba todo: la traición, la defensa desesperada, los humanos armados atacando perros callejeros. «Esto es prueba irrefutable», gritó Ana, su voz cortando la noche mientras el flash de la cámara iluminaba la escena. Los criminales vacilaron, algunos retrocediendo hacia las camionetas al ver que eran grabados. El video capturaba la crueldad en tiempo real: un perro herido convulsionando, Sombra enredado protegiendo a Luna, el traidor Sombra falsa regresando atraído por el ruido y siendo reconocido por todos. La manada aprovechó la confusión. Viento mordió la red que atrapaba a Sombra, rasgándola lo suficiente para que escapara. Pero en el fragor, Luna fue arrancada de su lado. Un humano la levantó en una jaula portátil, su cuerpecito temblando mientras gemía con un sonido que perforó el alma de Sombra: «Sombra, frío, no». Él cargó de nuevo, pero un tranquilizante finalmente lo alcanzó en el flanco, un ardor que se extendía como hielo por sus venas. Cayó de rodillas, viendo cómo la camioneta con Luna se alejaba rugiendo, las luces traseras rojas desapareciendo en la distancia. Sombra quedó tendido en el polvo caliente, jadeante, el mundo girando a su alrededor. El olor a sangre,
aceite y traición lo envolvía. Ana corrió hacia él, arrodillándose para revisar su herida, pero Sombra solo podía ladrar desesperado hacia la noche, un aullido largo y roto que resonaba en el lote vacío. La manada se reunía a su alrededor, lamiendo sus heridas, pero el vacío donde Luna había estado era un abismo. El periodista seguía filmando, prometiendo que el video llegaría a las redes y a las autoridades, pero para Sombra solo existía una cosa: Luna había sido secuestrada, y su corazón animal latía con una sola promesa furiosa: rescatarla o morir intentándolo. La noche se cerraba sobre ellos como una herida abierta, y el aullido de Sombra se perdía en el viento caliente, un lamento que pedía justicia y venganza. Sombra sacudió la cabeza para despejar el aturdimiento del tranquilizante, su visión borrosa aclarándose lentamente mientras el mundo subterráneo se revelaba ante él. El laboratorio subterráneo era un infierno oculto bajo las calles de la ciudad, accesible a través de un túnel escondido en las ruinas de una fábrica abandonada. El aire era denso y opresivo, cargado con el hedor acre de químicos corrosivos que quemaban las fosas nasales, mezclado con el olor metálico de la sangre y el miedo animal que impregnaba cada rincón. Luces fluorescentes cegadoras colgaban del techo bajo, parpadeando intermitentemente y proyectando sombras danzantes que hacían que las paredes de concreto parecieran palpitar como venas vivas. El zumbido constante de ventiladores industriales resonaba como un enjambre de insectos furiosos, un ruido monótono que ahogaba los gemidos débiles de los animales enjaulados y amplificaba el eco de pasos humanos distantes. Liderando la infiltración, Sombra se movía con una determinación feroz, su pelaje negro aún húmedo por el sudor de la batalla anterior. Viento lo seguía de cerca, cojeando pero alerta, y Garra cerraba la retaguardia con un gruñido bajo constante. Habían seguido el rastro de Luna hasta aquí, guiados por el olfato colectivo y las coordenadas del microchip que Ana había descifrado. El túnel de entrada era estrecho, con paredes húmedas que goteaban agua fría, formando charcos que reflejaban las luces como espejos rotos. Cada paso de Sombra chapoteaba suavemente, enviando ondas que rompían el silencio tenso. Luna, cerca. Olor débil pero vivo, pensaba en su lenguaje instintivo, un flujo de sensaciones que lo impulsaba adelante, ignorando el ardor en su flanco herido donde el tranquilizante aún latía como un fuego lento. Al emerger en el laboratorio principal, el horror se desplegó como un tapiz macabro. Mesas de metal cubiertas de instrumentos quirúrgicos brillaban bajo las luces, viales de líquidos coloridos burbujeando en estantes, y jaulas apiladas hasta el techo contenían perros de todas razas y tamaños, algunos sedados e inertes, otros temblando con ojos vidriosos por experimentos crueles. El olor antiséptico fuerte no podía ocultar el hedor subyacente de sufrimiento, un perfume ácido de orina, vómito y desesperación que hacía que Sombra erizara el lomo. Diálogos humanos flotaban en el aire, capturados por sus oídos agudos. Dos técnicos en batas blancas sucias discutían cerca de una consola. «Estos animales son mercancía, no mascotas», decía uno con voz fría y calculadora, ajustando un inyector. «Sí, pero el jefe quiere más pruebas antes de enviar el lote. Si fallamos, nos desechan como a ellos», respondía el otro, riendo con un humor negro que erizaba el pelaje de Sombra. «Humanos, fríos, rompen vidas por monedas», interpretaba Sombra, su ira instintiva burbujeando como los químicos en los viales. Los obstáculos se presentaron inmediatamente, intensos y mortales. Trampas electrificadas bordeaban los pasillos, cables expuestos que zumbaban con energía letal, listos para electrocutar a cualquier intruso. Sombra evadió la primera con astucia instintiva, saltando por encima de un cable tendido en el suelo, sintiendo el calor de la electricidad estática en su pelaje. Viento tropezó ligeramente, pero Garra lo empujó a tiempo, evitando un arco eléctrico que chispeó como un relámpago miniatura. Más adelante, experimentos crueles bloqueaban el camino, perros atados a mesas con tubos insertados en sus venas, gimiendo mientras líquidos fluorescentes fluían en sus cuerpos. Uno de ellos, un mastín con pelaje manchado de sangre, levantó la cabeza débilmente, sus ojos implorando liberación. Sombra sintió un nudo en el pecho, pero siguió adelante, zigzagueando entre las mesas con una gracia felina, usando sombras proyectadas por las luces parpadeantes para camuflarse. En un giro fresco y creativo, Sombra comunicó con los perros enjaulados mediante olores y posturas, organizando una revuelta interna que trascendía el lenguaje verbal. Liberó un sutil aroma de su glándula anal, una marca de liderazgo instintiva, que se difundió por el aire, mezclado con gruñidos bajos y posturas dominantes, lomo erguido, cola alta, ojos fijos. Los perros cautivos respondieron en cadena,
un labrador en una jaula cercana mordió su candado debilitado, liberándose con un chasquido. Una perra mestiza empujó su puerta con el hocico, uniéndose al coro. No era caos aleatorio, sino una resistencia coordinada. Olores de urgencia se propagaban como ondas en un estanque, posturas de ataque sincronizadas que hacían que los perros liberados distrajeran a los técnicos. Uno de ellos mordió un cable eléctrico, causando un cortocircuito que apagó luces en una sección, sumiendo el laboratorio en oscuridad parcial. Revuelta, juntos, libertad, interpretaba Sombra el flujo colectivo, un ritual animal que exploraba la inteligencia instintiva como una red invisible, uniendo a los oprimidos en una sinfonía de rebeldía. La escena emocional culminante llegó cuando Sombra olfateó el rastro de Luna en una sala apartada, un cubículo con jaulas especiales para especímenes valiosos. El olor de ella era débil pero inconfundible, un aroma tierno de leche y miedo, mezclado con el químico que la había debilitado. La encontró acurrucada en una jaula pequeña, su pelaje blanco sucio erizado por el frío artificial del aire acondicionado, ojos entreabiertos brillando con reconocimiento. Sombra, duele, frío, decía, su gemido débil, interpretado por él como un lazo profundo. Sombra mordió el candado con furia, rompiéndolo en pedazos, y se acurrucó junto a ella, lamiendo las lágrimas invisibles que corrían por su hocico. El tacto de su cuerpo pequeño contra el suyo era eléctrico, un calor frágil que evocaba una conexión profunda. Recuerdos de su propia soledad se entretejían con el presente, haciendo que Sombra sintiera un torrente de emociones primitivas. Luna levantó la cabeza débilmente, lamiendo su oreja en respuesta, un gesto que partía el alma y evocaba empatía por el vínculo inquebrantable entre ellos, un amor animal puro en medio del horror humano. Con Luna segura en su boca, el triunfo llegó en forma de una USB que Viento olfateó en la consola principal. Era un dispositivo pequeño, negro y frío, que olía a plástico y electricidad estática. Sombra lo tomó delicadamente entre los dientes, sintiendo su peso como una promesa de justicia. Contenía pruebas irrefutables, archivos digitales de transacciones ilegales, videos de abusos y listas de compradores en el mercado negro. Esto, fin del mal, humanos expuestos, pensó, un flujo de victoria que lo impulsaba a escapar. Garra distrajo a un técnico mordiendo su bata, permitiendo que robaran el dispositivo sin ser vistos, pero al escapar, el cliffhanger se desató con violencia. La revuelta interna había crecido, perros liberados volcaban mesas, rompiendo viales que derramaban líquidos corrosivos en el suelo. Un estante colapsó bajo el peso de jaulas apiladas, causando un derrumbe en cadena. El techo crujió ominosamente, bloques de concreto cayendo como lluvia mortal, y un tubo principal se rompió, liberando un torrente de agua fría que inundaba el laboratorio. Sombra corrió por un pasillo estrecho, Luna en su boca, pero el suelo se hundió bajo sus patas, atrapándolos en una sección colapsada. El agua subía rápidamente, helada y turbia, llegando a sus rodillas en segundos, llevando consigo escombros afilados que cortaban su pelaje. Viento ladró alarmado desde arriba, pero el hueco se cerraba, el agua lamiendo sus costados con promesas de ahogamiento. Sombra sintió el pánico subir como la marea, el frío invadiendo su cuerpo mientras Luna gemía aterrorizada. ¿Sobreviviremos? Agua, sube. Luna, pensó, el mundo reduciéndose a la lucha por aire en la oscuridad creciente, provocando un pánico visceral por su supervivencia inminente. Sombra emergió del derrumbe como un fantasma negro empapado, el agua helada chorreando de su pelaje mientras tosía violentamente, escupiendo barro y escombros. Luna colgaba de su boca, débil pero viva, su cuerpecito temblando contra su lengua. El laboratorio subterráneo se había convertido en un caos de ladridos masivos y gritos humanos ahogados, las luces fluorescentes parpadeaban moribundas, y el agua seguía subiendo en las secciones colapsadas, llevando consigo jaulas rotas y cuerpos inertes. El tacto del pelaje de los perros liberados rozaba el suyo constantemente, un mar de cuerpos húmedos, cálidos y unidos en la huida. El olor a libertad inminente era abrumador, un perfume crudo de tierra removida, sangre fresca y adrenalina animal que eclipsaba por primera vez el hedor químico del lugar. Fuera, en la superficie, la noche urbana los recibió con un cielo estrellado indiferente y el rugido distante de la ciudad. Sombra depositó a Luna con cuidado sobre un montón de hierba seca entre ruinas, lamiéndola con urgencia para secar su pelaje y devolverle calor. Alrededor, los perros liberados, más de 30, de todas razas y tamaños, se reunían instintivamente, formando un círculo amplio. Viento, cojeando pero erguido, caminaba entre ellos con autoridad renovada.
El viejo sabueso levantó el hocico y soltó un aullido largo y profundo que resonó contra los edificios derruidos. Uno a uno, los demás se unieron, creando un coro colectivo que hacía vibrar el aire, un levantamiento animal que no necesitaba palabras humanas. Sombra interpretaba cada tono como un diálogo poderoso: juntos, rompemos cadenas. No más jaulas. Libertad o muerte. Era un ritual ancestral, un grito primal que unía sus almas heridas en una sola voz, un sonido que erizaba la piel y hacía que incluso los humanos más cínicos sintieran un escalofrío. El líder de la red criminal, un hombre alto y delgado llamado Vargas, había logrado escapar del derrumbe con un grupo reducido de guardias. Se reagruparon en un patio abierto rodeado de contenedores, armados con pistolas tranquilizantes y botellas de veneno líquido que pretendían verter en charcos para envenenar a la manada. El olor a cianuro diluido llegó hasta Sombra antes de que los viera, un hedor dulce y mortal que le recordó a ratas muertas envenenadas. Vargas gritaba órdenes con voz quebrada por el pánico: disparen a los líderes. El negro grande y el viejo gris primero. No podemos dejar que escapen con la evidencia. Los guardias avanzaban, linternas barriendo la oscuridad, el clic de los seguros de las armas resonando como amenazas. Los perros usaron su conocimiento del terreno urbano de manera innovadora y letal. Conocían cada grieta, cada tubo roto, cada montón de chatarra que podía servir de trampa. Garra lideró un grupo que empujó un contenedor oxidado desde lo alto de una pila, haciéndolo rodar con estruendo hacia los vehículos de escape de los humanos. El metal chocó contra camionetas con un estallido ensordecedor, aplastando parachoques y pinchando neumáticos en una lluvia de chispas. Otros perros mordieron mangueras de combustible, derramando gasolina que olía acre y se extendía por el suelo. Un joven mestizo saltó sobre un guardia, derribándolo y haciendo que su pistola disparara al aire, el estruendo asustando a los demás. La escena emocional alcanzó su punto más alto cuando Vargas apuntó directamente a Viento, que cojeaba protegiendo a un grupo de cachorros liberados. El viejo sabueso se interpuso sin vacilar, gruñendo con una ferocidad que desmentía su edad. El disparo tranquilizante alcanzó su flanco, y Viento se tambaleó, las patas delanteras fallando mientras caía de lado. Sombra sintió el mundo detenerse, el aullido colectivo se quebró en gemidos de dolor compartido. Sin pensarlo, cargó a través del patio abierto, exponiéndose al fuego cruzado. Un dardo rozó su oreja, quemando como fuego, pero siguió adelante. Se lanzó sobre Vargas, derribándolo con todo su peso, los colmillos cerrándose en el brazo que sostenía la pistola. El hombre gritó, un sonido humano y roto que contrastaba con la dignidad animal de Viento. Sombra no mató, solo desarmó y protegió. Mantuvo a Vargas inmovilizado mientras Garra y otros perros rodeaban a los guardias restantes, gruñendo en coro hasta que soltaron las armas. El sacrificio de Sombra por Viento era puro heroísmo animal, exponer su vida por la del viejo líder que le había dado confianza, por la manada que se había convertido en familia. Lamió la herida de Viento con ternura, sintiendo el pulso débil pero constante del sabueso. Vive, hermano, juntos hasta el fin, transmitía con cada lamida, un gesto que evocaba una empatía profunda, recordando al lector que la lealtad animal no necesita palabras para ser absoluta. Entonces llegó el triunfo inesperado, un giro que cambió todo. Desde la distancia, luces de celulares y cámaras parpadearon en la oscuridad. Ana y el periodista habían difundido el video del ataque al lote baldío horas antes, y la indignación pública había explotado como una tormenta viral. El clip de Sombra arrastrando la bolsa de basura inicial, grabado por una cámara de seguridad y recuperado por el periodista, se había vuelto viral en redes sociales, acumulando millones de vistas. La gente lo compartía con hashtags como #Justicia para los perros y #El lamento en la basura. Manifestantes llegaban ahora en masa, vecinos, activistas, familias con niños, todos gritando consignas bajo linternas y teléfonos. Basta de crueldad, liberen a los animales, resonaba en el aire, un coro humano que por primera vez se alineaba con el aullido animal. La policía, presionada por la opinión pública, apareció con sirenas y megáfonos, ordenando a los criminales rendirse. Vargas y sus hombres, rodeados por perros y humanos indignados, alzaron las manos. El periodista filmaba en vivo, narrando con voz temblorosa: esta noche, gracias a la valentía de estos perros callejeros, una red de tráfico y experimentación ilegal está cayendo. La evidencia de la USB, entregada por Sombra a Ana en medio del caos, sellaba el caso: nombres, cuentas bancarias,
videos internos de abusos. Todo saldría a la luz, pero el capítulo no podía terminar en paz absoluta. Mientras los policías esposaban a los últimos guardias, un remanente de la red, un francotirador oculto en un tejado cercano, apuntó a Sombra, que lamía la herida de viento sin sospechar nada. El disparo fue un silbido sordo, una jeringa tranquilizante de alta potencia impactó en el cuello de Sombra, inyectando un sedante fuerte diseñado para animales grandes. El mundo se volvió borroso de inmediato, los sonidos se distorsionaron, las luces se convirtieron en manchas. Sombra intentó ponerse en pie, proteger a Luna que gemía a su lado, pero sus patas fallaron. Cayó pesadamente, la visión nublándose mientras veía a Ana correr hacia él gritando su nombre, los perros aullaron en coro, un lamento colectivo que hizo retroceder incluso a los policías. Luna se arrastró hasta su hocico, lamiendo su cara con desesperación infantil. Sombra sintió el calor de su lengua, el olor familiar de su pequeña, y pensó una última idea clara antes de que la oscuridad lo reclamara: Luna, vive, libre. Su cuerpo se relajó contra el suelo frío, el aullido de la manada resonando como una despedida, dejando al lector angustiado por su destino mientras las luces de ambulancias y patrullas iluminaban la noche, sin saber si el héroe negro despertaría alguna vez. Sombra despertó en la oscuridad absoluta de una jaula metálica, el frío de las barras de acero mordiendo su piel a través del pelaje empapado en sudor. El sedante aún corría por sus venas como un río de hielo lento, haciendo que cada movimiento fuera un esfuerzo titánico. El mareo lo envolvía en oleadas, el mundo girando incluso con los ojos cerrados. El aire estaba cargado de un olor rancio a desinfectante barato, orina seca y miedo acumulado de cientos de animales que habían pasado por allí antes. El suelo de la jaula era una rejilla dura que le presionaba las costillas, y cada respiración traía el sabor metálico de la sangre propia en el hocico. Intentó ponerse en pie, pero las patas le fallaron, cayendo de nuevo con un golpe sordo que resonó en el silencio. Luna, ¿dónde?, pensó en un diálogo interno confuso, fragmentado por la niebla química. Entonces lo sintió, un eco instintivo, tenue pero inconfundible, como un hilo de calor que tiraba de su corazón. Era Luna, llamándolo desde algún lugar cercano, su olor débil filtrándose a través de las rejillas de ventilación. Ese lazo invisible lo impulsó, una chispa de vida en medio de la nada, fuera de la jaula, el mundo humano rugía con una furia que Sombra nunca había imaginado. La ciudad entera parecía haber despertado. El rugido de la multitud llegaba amortiguado pero constante, miles de voces gritando justicia para los animales, liberen a Sombra, no más crueldad. Era un coro humano que imitaba, sin saberlo, el aullido colectivo de la manada. Luces de celulares y linternas parpadeaban a través de las ventanas altas del depósito policial donde lo habían confinado temporalmente, esperando trasladarlo a un centro de control animal. Periodistas gritaban preguntas a los oficiales, cámaras transmitían en vivo, y pancartas con su imagen, esa foto viral de él arrastrando la bolsa de basura bajo la lluvia, ondeaban en el aire nocturno. El video original, junto con la USB y las grabaciones del periodista, había desmantelado la red por completo, detenciones en cadena, cuentas congeladas, laboratorios allanados en otras ciudades. La indignación pública, provocada por el lamento silencioso de unos cachorros en una bolsa negra, había crecido hasta convertirse en un huracán que nadie podía detener. Dentro de la jaula, Sombra se concentró en ese eco de Luna. Era más que olor, una conexión profunda, casi mística, forjada en noches de frío compartido y lamidas protectoras. Paz, vivo, ven, interpretaba el de sus gemidos lejanos, transmitidos a través de conductos de aire y paredes delgadas. Con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró hasta la puerta de la jaula. La cerradura era simple, diseñada para animales sedados, no para uno con la voluntad de un héroe. Mordió el pestillo oxidado, el sabor a metal herrumbrado inundando su boca, y tiró con toda la fuerza que le quedaba. El clic seco de la cerradura cediendo fue como un trueno en su cabeza. La puerta se abrió apenas, lo suficiente para que su cuerpo delgado se deslizara afuera, el depósito estaba casi desierto, los oficiales habían salido a contener la manifestación. Sombra avanzó cojeando por pasillos fríos, el suelo de linóleo reflejando las luces de emergencia rojas que parpadeaban como latidos. El frío metálico de las barras y puertas resonaba bajo sus patas, y cada sombra parecía un enemigo. Encontró a Luna en una jaula similar al final del corredor, su cuerpecito blanco acurrucado en una esquina,
temblando no de frío sino de ansiedad. Al verlo, sus ojos se iluminaron, y un gemido agudo escapó de su garganta: Sombra, aquí, juntos. Él rompió su cerradura con la misma determinación, y cuando la puerta se abrió, Luna se lanzó hacia él, trepando por su cuello y lamiendo su hocico con una energía que parecía imposible tras tanto sufrimiento. El reencuentro fue una explosión de calor animal, pelajes entrelazados, lamidas frenéticas, gemidos que hablaban de todo lo que habían perdido y recuperado. Casa, ahora, contigo, dialogaba Sombra internamente, sintiendo una paz profunda que calmaba el fuego de sus heridas, pero la libertad no era completa. Alarmas distantes sonaron cuando un guardia rezagado los vio en una cámara de seguridad. Intrusos caninos. El perro negro escapó, gritó por radio. Puertas automáticas comenzaron a cerrarse, y pasos pesados resonaron en los pasillos. Sombra tomó a Luna por el pescuezo con suavidad infinita y corrió. La persecución final por la ciudad fue un torbellino de sensaciones: el asfalto frío bajo las patas, el viento nocturno azotando su pelaje, el olor a libertad mezclándose con el humo de los escapes de autos policiales que lo seguían con sirenas ululantes. Balas tranquilizantes silbaban cerca, una rozando su lomo y quemando como fuego, pero Sombra zigzagueaba entre callejones que solo un perro callejero conocía, saltando cercas derruidas, cruzando parques oscuros donde manifestantes los vitoreaban sin saber que eran ellos. En un momento crítico, un patrullero bloqueó una avenida, faros cegadores iluminándolos como presas. Sombra sintió el pánico de Luna contra su boca, pero también la fuerza colectiva. Desde las sombras, Viento y Garra aparecieron con parte de la manada liberada, gruñendo y distrayendo a los oficiales lo suficiente para que Sombra pasara. Un oficial disparó, el proyectil impactando cerca de su pata trasera, pero el dolor solo avivó su carrera. La ciudad entera parecía contener la respiración mientras él corría hacia la periferia, hacia las ruinas donde todo había empezado. El giro final llegó con la fuerza de un amanecer. La indignación pública era tan abrumadora que las autoridades cedieron, órdenes superiores llegaron por radio deteniendo la persecución. No disparen. El perro es símbolo. Déjenlo ir. Los autos se detuvieron, oficiales bajando armas mientras la multitud estallaba en aplausos. Sombra, exhausto, llegó a un parque al borde de la ciudad donde Ana lo esperaba, arrodillada con lágrimas en los ojos. Depositó a Luna en sus brazos, y la veterinaria los envolvió a ambos en una manta cálida. «Venid a casa», susurró, su voz temblando de emoción. La adopción fue inmediata y simbólica. Sombra, Luna y varios de la manada encontraron refugio en una finca rescatada por donaciones masivas, un lugar con prados verdes, árboles altos y libertad vigilada. La escena emocional suprema se desplegó bajo un cielo que clareaba con los primeros rayos del alba. Sombra se reunió con la manada completa: Viento, ya recuperándose, Garra con cicatrices orgullosas, y decenas de perros liberados que lo miraban con respeto instintivo. Formaron un círculo, hocicos altos, y soltaron un aullido colectivo que resonó hasta la ciudad. Sombra, dialogó, su paz interna en ese coro: sufrimos, luchamos, vivimos, libres. Luna, ahora fuerte y juguetona, corría entre sus patas, mordisqueando su oreja con ternura infantil. El tacto de la hierba fresca bajo sus patas, el olor a tierra húmeda y flores silvestres, el sonido de pájaros despertando, todo era una redención humano-animal que sanaba heridas profundas, pero la historia no terminaba en un final perfecto. Al atardecer de ese primer día libre, mientras Sombra descansaba con Luna acurrucada contra su costado, su olfato captó algo lejano, un rastro sutil, químico y metálico, similar al del laboratorio pero proveniente de otra dirección, de otra ciudad. No era amenaza inmediata, solo un recordatorio. Erizó las orejas, miró al horizonte donde el sol se hundía rojo, y pensó: mal. Aún existe, lejos, pero existe. No ladró alarma, solo compartió el olor con Viento, que asintió con gravedad. La lucha no había terminado. El mundo humano seguía roto en rincones oscuros, y mientras hubiera bolsas de basura con lamentos dentro, habría perros como él dispuestos a arrastrarlas a la luz. Sombra cerró los ojos, sintiendo el latido de Luna contra su pecho, el calor de la manada alrededor, y por primera vez en su vida permitió que una paz verdadera lo envolviera. Había perdido mucho: hermanos nunca conocidos, noches de hambre eterna, confianza ciega en los humanos. Pero había ganado algo mayor: una familia elegida, una voz que el mundo finalmente había escuchado,
y la certeza de que incluso un perro callejero podía cambiar el rumbo de las cosas. La ciudad, a lo lejos, seguía brillando con luces artificiales, pero ahora muchas de ellas parecían menos frías. Y en algún lugar, alguien que había visto el video decidió no abandonar nunca más a su mascota. Alguien más donó a un refugio. Alguien cerró una página web de tráfico ilegal. Pequeños triunfos, como gotas en un océano, pero suficientes para que Sombra durmiera esa noche sin vigilar cada sombra, porque sabía que, si el mal volvía, él estaría listo. Siempre listo.